Muy buenas noches, Dios les bendiga. Espero que estén bien. Simplemente pasaba por aquí para compartir una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios, para que tú te fortalezcas en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo, porque todos los hijos de Dios estábamos viviendo momentos difíciles, pero sabemos y confiamos en Dios, ¿verdad? Muchas veces transitamos por caminos que el Señor es el que pone en nuestro camino, con algún propósito, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que Dios es el que está en control de nuestro caminar. Si nosotros nos torcemos un poquito, Él es el que endereza nuestros pasos, porque con Él podemos caminar confiado. Él sabe tener detalle con sus hijos, ¿verdad? Entonces, lo importante de tener a Dios en nuestra vida, que podemos caminar confiado, que podemos confiar en Él, que Él es fiel, que Él nos ama, que Él está en control de todas las situaciones, Él nunca llega tarde. Dios sabe lo que hace con cada uno de sus hijos, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esta palabra es para los hijos de Él, para los hijos de Dios, para nosotros, que somos sus hijos, su creación, que Él nos formó aún en el vientre de nuestra madre, para su gloria y para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y va a producir, lo que tiene que producir, lo que el Señor la envía, y dice su palabra que no vuelve a Él vacía. Amén. Y entonces lo importante de caminar en este evangelio, cuando aceptamos a Cristo, es tener fe, es confiar en Él, acercarnos al trono de la gracia mediante la fe, mediante nuestras oraciones, mientras adoramos, usando todo aquello que el Señor nos ha delegado, el poder, la autoridad que tenemos, que Él nos ha delegado a nosotros como sus hijos. Y a todas aquellas armas espirituales, como por ejemplo la oración, el ayuno, son armas espirituales que Dios nos ha delegado, porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan bien. Y en esa fe y en esa confianza es que nosotros tenemos que seguir adelante avanzando con Él, sabiendo que Él está caminando al lado nuestro, que no estamos solos, porque Él es el que pelea la batalla por nosotros y jamás Dios perdió una batalla. Y esa es nuestra paz y esa es nuestra tranquilidad. Yo no sé por qué camino estás transitando hoy, por qué momento difícil estás viviendo, pero Dios sí, el Señor sí lo sabe. Y déjame decirte que Él tiene el control de esa situación de la que estás viviendo. Él tiene el control de todas las cosas que estamos viviendo nosotros sus hijos. Mientras sigamos tomados de la mano con Él, siempre vamos a tener la victoria. Mientras permanezcamos firmes en el Evangelio, en su palabra, siempre vamos a tener el respaldo divino de Dios. Lo importante de tener a Dios en nuestra vida no es el camino por el camino ese que Dios nos hace transitar, que es necesario para crecer, porque Dios sabe lo que hace, sino no tenemos que enfocarnos en los momentos difíciles mientras vamos caminando en ese camino, sino ver más allá como Dios ve, a dónde nos quiere llevar el Señor, a través de los momentos difíciles, a través del caminar y de las situaciones que se van dando en nuestra vida.
Entonces, que es importante no enfocarnos en la situación que vamos pasando, sino saber que vamos con el Señor caminando juntos, que Él camina con nosotros por ese desierto, por ese momento de aflicciones, de situaciones difíciles, y que saber que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal con nosotros. Entonces no tenemos que enfocarnos, sino permanecer firmes, aún en los momentos de difícil, y confiar en Él, porque Él nos lleva a lugares y a caminos donde vamos a encontrar vida, y Él nos da la victoria en todas nuestras pruebas. No tenemos que enfocarnos en la situación difícil, sino saber que Dios nos lleva camino a la victoria y que ese camino es necesario que lo transitemos. Ese desierto es necesario que nosotros lo pasemos para crecer, para que nuestra fe se aumente, para activar los dones que tenemos con el Señor, los dones espirituales, para tomar las armas que Dios nos entregó, para resistir, porque ahí es donde el Señor nos ayuda, nos fortalece y no nos deja desviarnos de ese camino. Así que te animo que en este día puedas poner todos esos momentos difíciles que estás atravesando en las manos de Dios, sabiendo que Él va conjuntamente con nosotros caminando. Y te quiero compartir una palabra que está en Proverbio, porque a veces nosotros cuando vamos caminando por estos caminos difíciles que son necesarios con el Señor, nos enfocamos en el momento difícil y nos vemos más allá como ve el hombre y empezamos a querer entender qué es lo que nos está pasando, por qué estamos pasando ese momento. Pero sabemos que a los que amamos a Dios, todo ayuda bien y que no tenemos que entenderlo. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y muchas veces queremos entender por qué estamos pasando estas cosas. Entonces yo te animo a que sigas fortalecido, a que en los momentos más difíciles busquemos seguir enfocado con el Señor, mirando la cruz. Y hay un proverbio, Proverbios 20, verso 24, dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre, del Señor. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y ahí el Señor nos dice, no tenemos que entenderlo, tenemos que transitarlo con fe, fortaleciéndonos en el Señor, sabiendo que Él camina con nosotros y que nos lleva a un buen puerto. Todo lo que el Señor hace va a ser de bendición para nuestras vidas. Algo bueno, un fruto, va a salir al final del camino y vamos a llegar en victoria y fortalecido si permanecemos y seguimos enfocados en la cruz, mirando lo que está hacia adelante y no mirar ni enfocarnos en la situación difícil que estamos viviendo. Ese era el mensaje para el día de hoy. Espero que que te fortalezca esta palabra y esta promesa del Señor. Él es el que nos ayuda, Él es todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Sigamos creyéndole a Él y confiando en el Señor, y Él hará. Dios les bendiga. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté sobre su casa, sobre su familia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.